El sol de Madrid se filtraba a través de las vidrieras del Palacio de las Cortes, tiñendo de un dorado efímero los bancos de madera oscura donde reposaban los destinos de una nación. Era el 18 de junio de 2025, un miércoles cualquiera en el calendario, pero en el Congreso de los Diputados, el aire estaba cargado de esa electricidad que precede a las tormentas políticas. Los escándalos del PSOE no eran un secreto. El caso Koldo, con sus máscaras de la pandemia convertidas en oro ilícito, la sombra sobre Ábalos, el exministro que parecía haber salido de una novela de intriga, y el fantasma de Begoña Gómez, esposa del presidente, planeando sobre contratos públicos como un nubarrón. El Partido Socialista Obrero Español, esa institución centenaria forjada en las luchas obreras y las transiciones democráticas, se tambaleaba bajo el peso de sus propias contradicciones. No era solo corrupción, era un hundimiento lento, como un barco que, en lugar de reparar sus vías de agua, decide celebrar una fiesta en la cubierta principal. En el centro de esta escena, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ocupaba su escaño con la serenidad de quien ha aprendido a navegar en mares revueltos. Abogado de formación, exsecretario de Estado y uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, Bolaños era el arquitecto discreto de muchas de las reformas que mantenían al gobierno en pie, la ley de amnistía para los independentistas catalanes, las alianzas con formaciones de izquierda que rozaban lo improbable. Pero ese día, su rostro, habitualmente impasible, delataba una leve tensión. Frente a él, en la bancada popular, Cayetana Álvarez de Toledo se preparaba para su turno. Historiadora de profesión, marquesa por linaje, un detalle que sus detractores usaban como arma, aunque ella lo blandía con ironía aristocrática, Cayetana era la portavoz adjunta del PP en el Congreso. Su voz, precisa y afilada como un bisturí, había convertido las sesiones de control en duelos verbales memorables. No era solo oradora, era una narradora de agravios, capaz de tejer hilos de historia y actualidad en un tapiz que dejaba a sus rivales expuestos. La sesión de control al gobierno había comenzado con el ritual habitual, preguntas sobre economía, sanidad, exterior. Pero el ambiente se enrareció cuando llegó el turno de la oposición. Los diputados del PP murmuraban entre sí, lanzando miradas cómplices hacia Cayetana, que ajustaba sus notas con la meticulosidad de una profesora corrigiendo un examen. Al otro lado del hemiciclo, los socialistas formaban un muro compacto, aunque no impenetrable. Algunos rostros, como el de Pachi López, el presidente del Congreso, intentaban mediar con gestos neutrales, pero el murmullo crecía. «Va a ser un baño de sangre», susurró un asesor popular a otro, con una sonrisa que pretendía ser discreta pero que delataba anticipación. Humor en la política española, siempre un paso antes del drama, como si los escaños fueran butacas en un teatro del absurdo donde los actores se toman demasiado en serio su guión. Cayetana se levantó con esa elegancia innata que parecía desafiar la gravedad del momento. Su traje sastre, impecable, contrastaba con el desorden de papeles en el atril. El presidente del Congreso le dio la palabra, 5 minutos para interpelar al gobierno. Pero ella sabía que el tiempo era relativo en estos duelos, un minuto bien usado valía por 10. Miró directamente a Bolaños, cuyos ojos se entrecerraron en una mezcla de desafío y resignación. «Señor ministro», comenzó, con una voz que llenaba el salón sin esfuerzo, «le pregunto, ¿es usted el maquillador de Pedro Sánchez, en sentido literal o figurado?» La sala estalló en risas contenidas desde la oposición. No era una pulla gratuita, era una alusión precisa a las comparecencias del presidente, siempre pulcro, siempre preparado, pero bajo la superficie, según Cayetana, un cadáver político en descomposición. Bolaños, con su habitual compostura, esbozó una sonrisa tensa, pero no respondió de inmediato. Esperaba su turno, como un boxeador midiendo el jab del rival. Cayetana no dio tregua. «El principal respeto que le falta es a sí mismo», prosiguió, girando la pregunta en un reproche moral. Hablaba de la dignidad perdida, de un ministro que, en su visión, había vendido su integridad por lealtades partidistas. Recordó las primarias del PSOE en 2014, cuando Bolaños, entonces un joven apparatchik, fue encargado de vigilar la limpieza del proceso. «Sánchez le robó a sus propios compañeros», dijo, con un tono que mezclaba acusación y lástima. Era un golpe bajo, pero fundamentado en crónicas internas del partido que habían salido a la luz años después. El PSOE, ese coloso de la izquierda española, había visto cómo sus líderes se devoraban entre sí, dejando un reguero de rencores que ahora explotaban en forma de investigaciones judiciales. El discurso avanzaba como una marea inexorable. Cayetana aludió al latrocinio de 10 años, a la corrupción que no era un accidente, sino un sistema. Mencionó el caso Koldo con nombres propios, el exchofer de Ábalos convertido en empresario de comisiones,
las mascarillas infladas a precios astronómicos durante la peor ola de la pandemia. Usted vigiló eso, señor Bolaños, le espetó, y en ese momento, el ministro se removió en su asiento, consultando notas con un gesto que podría interpretarse como nerviosismo o mera formalidad. Humor sutil en la escena. Un diputado socialista, quizás demasiado confiado, soltó una risita que se ahogó en el silencio general. Cayetana lo captó al vuelo. Ríanse, pero la risa no tapa los expedientes judiciales. Pasó entonces a describir a Bolaños como ministro de Injusticia, un juego de palabras que provocó aplausos dispersos en su bancada. Acusó al gobierno de blindar la impunidad, no solo de prófugos, una clara referencia a Carles Puigdemont, el líder independentista catalán que seguía libre, sino del propio presidente. Lleva meses anunciando que el caso de corrupción quedará en nada, dijo, pausando para enfatizar, lo que no les dijo es que se refería a su propio partido, quedará en nada. Era el núcleo del mensaje. El PSOE, hundido en su propia corrupción, no era víctima de conspiraciones, sino autor de su ruina. Las investigaciones del Tribunal Supremo, las declaraciones de testigos que salpicaban a altos cargos, todo formaba parte de un mosaico que Cayetana pintaba con trazos certeros. No exageraba, citaba hechos. El caso Ábalos, con sus viajes en jet privado y contratos opacos, el de Tito Berni, el hermano de un diputado implicado en mordidas, y ahora, el de Begoña Gómez, donde Bolaños mismo había sido citado como testigo por el juez Juan Carlos Peinado. La sala, que al principio bullía de interrupciones, se aquietó. Incluso algunos socialistas bajaron la mirada, como si las palabras de Cayetana fueran dardos que rebotaban en sus conciencias. Ella, imperturbable, sacó 2 fotografías del bolsillo interior de su chaqueta. El resumen del sanchismo, anunció, alzándolas para que las cámaras las captaran. Una mostraba a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, junto a Sánchez, Koldo García y Ábalos en una reunión que ahora parecía el prólogo de un juicio. La otra, Cerdán con Puigdemont, simbolizando las alianzas tóxicas que habían mantenido al gobierno en el poder a costa de principios. Esto es lo que queda del PSOE, pactos con el diablo por un puñado de escaños, dijo, y el hemiciclo estalló en murmullos. Un diputado de ERC, desde su escaño, protestó airadamente, pero el presidente López lo calmó con un gesto. Cayetana giró hacia la bancada socialista en pleno. Un consejo final para su bancada: no se resignen a un triste destino sectario, esa sumisión perruna a un caudillo desbocado. Ese aplauso fanático es un suicidio colectivo. La metáfora era cruel, pero precisa. El PSOE, una vez baluarte de la socialdemocracia europea, reducido a un culto a la personalidad alrededor de Sánchez. Recordó las huelgas de jueces y fiscales contra la ley Bolaños, esa reforma que pretendía renovar el Consejo General del Poder Judicial pero que, para la oposición, era un asalto a la independencia judicial. Los jueces han convocado una huelga histórica contra sus proyectos, les recordó, y en ese instante, Bolaños levantó la vista, listo para contraatacar. Pero Cayetana no había terminado. Culminó con una advertencia profética: refundación o extinción. El PSOE, hundido en su propia corrupción, enfrentaba no solo juicios, sino un vacío existencial. ¿Qué quedaba de un partido que había gobernado España en sus momentos más gloriosos, la transición, el estado de las autonomías, si ahora era sinónimo de impunidad? Ella lo pintaba como un titán caído, no por traición externa, sino por podredumbre interna. Los aplausos del PP fueron ensordecedores, un minuto entero de ovación que interrumpió la sesión. Cayetana regresó a su escaño con la cabeza alta, pero en sus ojos había algo más que triunfo, una seriedad profunda, como si supiera que estas palabras no eran solo para el momento, sino para la historia. Ahora le tocaba a Bolaños. Se levantó con lentitud, ajustándose la corbata como quien se prepara para un funeral ajeno. Celebrando que haya vuelto, ironizó, refiriéndose al regreso de Cayetana a la primera línea tras un breve retiro. Intentó desviar el foco, defendió su labor en la justicia, negó ataques a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investigaba los casos, y citó un artículo antiguo de Cayetana sobre Rodrigo Rato, el exnúmero 2 del PP condenado por la caja B de su partido. Podrían dar la cara. Firmar sus atestados con nombres y apellidos siempre, y no solo a veces, leyó, acusándola de hipocresía. Era un contraataque astuto, recordando que la corrupción no era monopolio socialista. El PP tenía su historial, Gürtel, Bárcenas, las Black Cards. Pero Cayetana, desde su asiento, no mordió el anzuelo, su silencio era más elocuente que cualquier réplica. El intercambio no terminó ahí. En las redes, horas después, Cayetana remató llamando a Bolaños maquillador de cadáveres, una imagen que se viralizó como un meme político. Sánchez, pálido y sonriente en ruedas de prensa,
con Bolaños como su estilista fúnebre. Humor negro, sí, pero con un fondo serio, la percepción de que el gobierno maquillaba sus crisis en lugar de resolverlas. Los tuiteros lo recogieron al vuelo. Cayetana no arrasa, pulveriza, escribió un usuario, adjuntando un gif de explosión. Otro, más sarcástico, Bolaños parece el tipo que arregla el barco mientras se hunde, con una sonrisa y un pincel. Pero detrás de las bromas, el mensaje calaba, el PSOE estaba en un punto de no retorno. Para entender el peso de ese discurso, hay que retroceder. Cayetana Álvarez de Toledo no era una política improvisada. Nacida en 1969 en Madrid, hija de un diplomático y una escritora, creció entre libros y embajadas. Estudió historia en la Complutense, se doctoró en la London School of Economics y trabajó como periodista en medios como El Mundo y La Razón. Entró en política con el PP en 2011, como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid bajo Ana Botella. Su carrera no estuvo exenta de controversias. En 2020, un lapsus sobre la memoria histórica, confundiendo a una víctima de Franco con su asesino, la costó el puesto de portavoz nacional. Pero resurgió, como un fénix, en el Congreso en 2023, bajo el liderazgo de Feijóo. Su estilo, intelectual, combativo, con un toque de ironía británica heredado de sus años en Londres. No soy de derechas por herencia, sino por convicción, había dicho en una entrevista, defendiendo el liberalismo económico y la unidad de España. Bolaños, por contraste, era el prototipo del tecnócrata sanchista. Nacido en 1975 en Toledo, licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid, pasó por el ayuntamiento de la capital como concejal de urbanismo. En Moncloa desde 2018, fue el artífice de la moción de censura contra Rajoy en 2018, negociando con Podemos y nacionalistas. Su apodo interno, el monje, por su disciplina y aversión al foco. Pero en 2025, con los escándalos acumulándose, esa imagen de eficiencia se resquebrajaba. El juez Peinado lo había citado en el caso Begoña Gómez por posible malversación y falso testimonio en la contratación de una asesora. No era imputado aún, el Supremo decidiría, pero la sombra era larga. El discurso de Cayetana no fue aislado, era el clímax de una serie de enfrentamientos. En marzo de ese año, ya lo había destrozado en otra sesión, señalando al fiscal general Álvaro García Ortiz y los casos de corrupción que salpicaban al PSOE. En mayo, un demoledor discurso de 8 puntos resumía el sanchismo: pactos con independentistas, control judicial, opacidad en contratos. Y en septiembre, un discurso moral donde le espetó: entre usted y yo hay una diferencia esencial, yo a usted no lo odio, usted a mí sí. Ese odio era el leitmotiv. Para Cayetana, el PSOE no combatía ideas, sino personas, no debatía políticas, sino demonizaba opositores. Las repercusiones del 18 de junio fueron inmediatas. Los medios derechistas lo titularon Cayetana liquida a Bolaños y al PSOE. En El Mundo, un zombi en el gobierno, aludiendo a otra puya posterior donde lo llamó zombi político. La izquierda contraatacó. En El País, se habló de ataque personalista de la ultraderecha. Pero los números no mentían. Las encuestas post-discurso mostraban al PP subiendo 2 puntos, el PSOE estancado en mínimos históricos. En las calles, manifestaciones espontáneas pedían justicia limpia, con pancartas que citaban las fotos de Cayetana. Días después, en una rueda de prensa, Bolaños intentó restar hierro: la oposición prefiere el espectáculo al diálogo. Pero sus palabras sonaban huecas. Internamente, el PSOE se lamía las heridas. Reuniones a puerta cerrada en Ferraz, donde figuras como Salvador Illa o María Jesús Montero debatían una refundación que nadie creía posible bajo Sánchez. El presidente, desde Moncloa, tuiteó sobre avances en justicia social, ignorando el elefante corrupto en la sala. Humor en la distancia, un chiste circulaba en los pasillos del Congreso: ¿por qué el PSOE no hunde el barco? Porque ya están todos en el agua. Cayetana, meanwhile, siguió su cruzada. En comisiones, defendió la separación de poderes; en plenos, arremetió contra la amnistía, llamándola inmoral y divisiva. Su popularidad crecía entre bases populares, que la veían como la voz de la decencia en un pantano. Críticos la tildaban de marquesa falangista, pero ella replicaba: prefiero el linaje de las ideas al de los títulos. En una entrevista posterior, reflexionó: no busco arrasar, busco despertar. El PSOE se hunde porque olvida que la corrupción no es un pecado venial, sino mortal para la democracia. El eco de ese discurso se extendió más allá de junio. En julio, el Supremo abrió diligencias contra Bolaños, confirmando la profecía de Cayetana. En agosto, nuevas filtraciones sobre el caso Koldo implicaron a más altos cargos.
Para septiembre, el discurso moral en el aniversario de los ataques de Hamás, donde acusó al gobierno de hipocresía, fue otro capítulo. Pida investigar al presidente por incitación a desórdenes públicos, le exigió a Bolaños. El ministro, cada vez más aislado, respondía con datos, reformas aprobadas, presupuestos equilibrados. Pero las palabras de Cayetana calaban, el PSOE no era solo un partido, era un símbolo en crisis. Mirando hacia octubre de 2025, con elecciones autonómicas en el horizonte, el histórico discurso de junio parecía un punto de inflexión. El PP, revitalizado, preparaba su ofensiva. Sánchez, en privado, consultaba asesores sobre una remodelación. Bolaños, aún en su puesto, atendía llamadas de letrados. Y Cayetana, en su despacho, revisaba notas para el próximo pleno. La política española, con su mezcla de grandeza y farsa, seguía su curso. Pero ese día de junio, cuando ella pronunció suicidio colectivo, algo se rompió. No era solo una rase verbal, era un espejo tendido al PSOE, reflejando su hundimiento en la corrupción propia. Y en la democracia, los espejos no mienten. Semanas después del discurso, el debate se filtró a la sociedad civil. En tertulias televisivas, analistas como Antonio Maestre defendían al gobierno, Cayetana es teatro, no sustancia. Otros, como Carlos Cuesta, aplaudían, por fin alguien dice lo que todos piensan. En redes, hashtags como almohadilla Cayetana arrasa y almohadilla PSOE hundido competían por trending. Un vídeo editado del momento de las fotos acumuló millones de views, con comentarios que oscilaban entre grande, Cayetana, y esto es circo, no política. El humor, siempre presente, se manifestaba en memes, Bolaños con maquillaje de payaso, Sánchez como zombi de The Walking Dead. Pero bajo la superficie, el tema era serio. ¿Podía un partido regenerarse desde dentro, o la corrupción era terminal? Cayetana, en una charla con jóvenes del PP, explicó su enfoque: no odio a Bolaños como persona, odio lo que representa. La corrupción erosiona la confianza, y sin confianza, no hay Estado. Recordó casos históricos, el PSOE de los 80, con el GAL y Filesa, que casi lo destruye. Aprendieron entonces, aprenderán ahora. Su optimismo era cauto, la historia, repetitiva. Bolaños, en una entrevista en TVE, contraatacó: la derecha judicializa la política porque no gana elecciones. Citó avances, la ley contra la trata, la protección de datos. Pero evitó el núcleo, ¿qué haría con los implicados? Silencio elocuente. El impacto se midió en votos. En encuestas de Sigma 2, el PP subía al 35%, PSOE al 28%. En Valencia, post-Dana, el sanchismo se tambaleó más. Cayetana visitó la región, hablando de refundación moral. No queremos extinción, queremos competencia leal. Hacia finales de año, con el juicio al fiscal general en noviembre, el discurso profético cobraba vida. 40 testigos declararían. Cayetana tuiteó: «Ánimo, señor Bolaños». Ironía seria. En resumen, ese 18 de junio no fue solo un discurso, fue un catalizador. El PSOE, hundido en su corrupción, enfrentaba su Gólgota. Cayetana, con humor contenido y seriedad inquebrantable, había marcado el camino. La narración continuaba, pero el capítulo estaba escrito, histórico, arrasador, inolvidable.